Lucas, dice así la palabra del Señor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echar la red. Amén. Acá vemos que Pedro, hermano, junto a sus hermanos, estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada, hermano. Él se volvía en el trabajo de pescador. Pero antes que Jesús le pidiera esto, Jesús había predicado, hermano. Había predicado en aquel lugar. Había hablado, hermano. Y algo generó esa palabra, esa predicación en Pedro, hermano, que le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaremos la red. ¿Por qué? Porque Pedro vio algo diferente. Pedro vio algo distinto en este varón. Cuando la presencia de Dios está en un hombre, hermano, las personas ven algo distinto en ti, las personas ven algo distinto en mí, porque Dios, hermano, es que está en medio. El versículo 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que se viniesen a ayudarles. Y vinieron y llevaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahí Pedro, hermano, reconoció de que la persona que le estaba hablando no era un hombre, no era un predicador más, sino que era el Hijo de Dios. A veces, hermano, nosotros necesitamos que Dios haga algo impactante en nuestra vida para recién reconocer que Él es Dios. Y muchas veces, hermano, pasa el tiempo y Dios se muestra de distintas formas en nuestra vida. Dios nos habla, Dios bendice nuestras vidas, sana a un enfermo cercano, hace prodigio, hace milagro, y muchas veces no lo vemos. Hasta que el hombre tiene que ver algo impactante o tiene que esperar algo fuerte para poder decir: Señor, tú eres Dios. Muchas veces nosotros conocemos a Dios, hemos ido a la iglesia, tenemos un encuentro, tenemos una relación con la palabra, pero muchas veces cuando tenemos la dificultad o tenemos el problema, no reconocemos que Él es Dios. Y esperamos el último momento, el último instante, el momento difícil, en el momento más complicado para decir: Señor, ayúdame. Cuando debería ser todo lo contrario, mi hermano. El primer lugar debe estar en Dios. El primer lugar yo tengo que tenerlo para el Señor. Cuando yo tengo un problema, la primera persona que yo tengo que acudir es a Dios. Decirle: Señor, este es mi problema. Muchas veces nosotros como hombres intentamos abarcar la solución por nuestras fuerzas, por nuestros medios. Y terminamos de abarcar todas estas opciones. Y la única opción que te queda vigente, el comodín, es Dios. Dios tenga misericordia, hermano, porque Dios no es un comodín. Dios no es el mago de la lámpara. Dios es una persona, hermano, que te ama, que está ahí siempre, hermano, para que tú acudas a Él cuando tú tienes necesidad y también lo busques en todo momento, que tú tengas una relación con Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que tú en constante momento estés orando, estés hablando con Dios. El hablar con Dios no solamente es una oración de mañana, de noche, al mediodía, es en todo momento yo tengo una conversación con Dios. En todo momento yo puedo cerrar mis ojos porque dice que Él está ahí, hermano. En cualquier circunstancia de la vida, en cualquier pensamiento, Dios aparece y me habla, hermano. Y te puede hablar a ti, a todos, porque Él está ahí pendiente de nosotros. Y vemos en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban en él. Amén. Entonces aquí vemos la primera instancia donde Jesús viene, predica, hermano, y le pide a Pedro que nuevamente entre al mar y que eche nuevamente las redes. Pero aquí pasa algo importante que quiero que lo leamos nuevamente y lo tengamos en nuestras mentes. Dice: habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Amén. Vemos en estas circunstancias que era tanta la cantidad de peces que ellos estaban tomando y su red se rompió, hermano, se rompía. Amén. ¿Por qué? Porque no era capaz esa red de tener tantos peces. Amén.
es importante, hermano, porque más adelante vamos a entender por qué esa red se rompió en ese momento. Amén. Luego vemos, hermano, durante la historia que Pedro se transforma en... Y más adelante Dios le dice, ya no serás más pescador de peces, sino que serás pescador de hombres. ¿Qué le quiere decir con esto? Que ya dejarás de ser ese hombre pescador de peces, sino que vas a llevar la palabra, vas a predicar y vas a pescar hombres. ¿A qué se refiere? Que llevará el mensaje para que muchos se transformen. Ese era el futuro, hermano, que Dios tenía preparado para Pedro. Luego vamos a ir a Mateo 26:30, hermano. Ya han pasado los años, ha pasado el tiempo. Pedro ha estado viviendo con Jesús, ha tenido una relación cercana con Dios. Él ya es uno de sus apóstoles. La gente lo conoce. Él es Pedro, hermano. Amén. Y sabemos que también Jesús le dice, ya no te llamarás más Simón, sino que te llamarás Pedro, hermano. Que vas a ser el fundamento de mi iglesia. Amén. Había muchas bendiciones para Pedro, hermano. Y el pensamiento católico dice que San Pedro está en la puerta de los cielos cuando nosotros llegamos. Amén. Entonces, Dios nos bendiga. Entonces, Pedro, hermano, desde el principio ha sido una persona importante. Amén. Entonces, Dios tenía grandes propósitos con Pedro. Así también Dios tiene grandes propósitos contigo, conmigo. Cuando yo lo acepto, le digo, Señor, te acepto como mi único y personal Salvador. Y quiero decirte, cuando tú haces eso y lo reconoces como tu único personal Salvador, quiero decirte que de ahí en adelante no hay límites, no hay finales, no hay metas tan grandes que tú no puedas cumplir, porque Dios va contigo. Cuando hablamos de las cosas espirituales, Dios está contigo, hermano. Y dice su palabra que la miel es mucha y son pocos los obreros. ¿A qué se refiere esto? Que hay mucho trabajo, hay muchas cosas por hacer para Dios, hermano. Hay muchas almas que día a día se están perdiendo. Hay muchos hombres y mujeres que mueren constantemente sin tener salvación. Amén. Por eso dice su palabra, la miel es mucha y son pocos los obreros. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a nosotros, hermano, a ser obreros, hermano. Muchas veces nosotros no queremos trabajar o no queremos ir más allá porque vemos nuestros defectos y decimos, Señor, yo no puedo ir más allá. Y muchas veces el enemigo llega a la mente del hombre y dice, ¿qué vas a hacer tú si tú tienes esto? Y empieza a enumerar todos los defectos. Pero quiero decirte que nosotros como personas cometemos errores constantemente. Pero hay algo importante que debes entender y que debemos hacer, hermano. Dice su palabra que si nosotros nos humillamos delante de su presencia y reconocemos nuestros pecados delante de su presencia, dice Él que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso, hermano, Dios murió en la cruz para perdonar los pecados de hoy y del futuro, hermano. Porque Él sabe y Él conoce nuestras vidas. Amén. Vamos a ir al libro de Mateos, capítulo 26 en adelante. Amén. Mateo 26. Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubiere cantado el himno, salieron del monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, e iréis al pastor y las ovejas del rebaño estarán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario, moriré contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Amén. En otro capítulo de la Biblia, en el libro de en Marco, en Lucas, vemos esta misma historia. Todo esto Mateo, Lucas y Juan hablan de estos episodios. Y en algún momento dice a Pedro, Jesús le dijo, el diablo te ha pedido para zarandearte. Amén. Entonces Jesús sabía, hermano, que Pedro lo iba a negar. Amén. Y vemos acá, hermano, una circunstancia donde Pedro, hermano, el varón fuerte, el que le dijo, yo no te voy a negar, aunque esto se escandalizaran de ti, Dios, yo no me escandalizaré. Y en una otra versión dice, si es necesario ir a la cárcel, yo iré a la cárcel contigo. Amén. Entonces vemos que Pedro dice, Señor, yo no te voy a dejar, aunque quizá me vaya preso, moriré por ti. Pero Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Amén. Imagínense, hermano, ese bombazo para Pedro, que Pedro decía, Señor, a veces nosotros tenemos las intenciones de hacer lo mejor. Pedro estaba con toda la intención de decir, Señor, yo estoy contigo, yo soy tu apóstol, yo te amo, yo te voy a seguir a todas partes. Pero Jesús le dice, tú vas a caer, tú vas a pecar, tú te vas a ir, te vas a levantar en contra de mí. Porque nosotros no conocemos las circunstancias de la vida. A veces las circunstancias de la vida hacen que nosotros neguemos de Dios. Y es un proceso que todos debemos pasar, que no es un proceso fácil. Y vemos que esto marca de una forma tremenda a Pedro, porque él se veía firme en la roca. Él decía, yo soy Pedro, yo soy aquel pescador. Pero después de esto, Pedro dijo, pero ¿cómo es posible que pase esto? Si yo amo a Dios. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo 26, capítulo 26, versículo 69 en adelante. Dice su palabra. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús de Galileo. El Galileo, perdón. Entonces, ¿qué sucede? El capítulo que leímos, el versículo que leímos anteriormente hablaba de los minutos casi finales de la vida de Jesús, un poquito antes de que Jesús fuera apresado. Estaban en la última cena. Amén. Dice que estaban cantando estaban felices, estaban cantando unos himnos. Amén. Y Jesús les decía que... Lo vamos a poner en pantalla. Amén. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, herirá al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, entonces Jesús ya le había dicho muchas veces que él iba a morir. Amén. Dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Amén. Entonces, ya los discípulos sabían lo que venía, hermanos, pero quizás no lo entendían. Entonces, todos sabemos la historia. Después a Jesús, hermano, lo apresan. Se genera un caos, hermano. Los discípulos, hermanos, tienen miedo, huyen, amén. Todos huyen, todos se dispersan, como Jesús lo dijo. Pero ¿qué pasó? Pedro, hermano, no estaba bien. Pedro en su interior dijo, yo no puedo alejarme, yo no puedo huir. Entonces, ¿qué pasó? Pedro quiso acercarse a ver qué pasaba con Jesús, qué es lo que estaba pasando con mi maestro. Y en el capítulo 26, versículo 69 en adelante dice, pero estaba sentado fuera en el patio, y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, vio a otra, y le dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús de Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Amén. Hay otra versión que dice que él hasta maldijo a Jesús. No conozco a ese tal, porque se estaba defendiendo. Amén. Muchas veces nosotros cuando nos defendemos nos olvidamos de los demás. Solamente queremos defendernos nosotros. Porque ¿qué pasaba? Pedro también era hombre, tenía miedo. Tenía miedo que a él lo arrestaran. Tenía miedo que a él también lo golpearan, hermanos, como estaban golpeando a Jesús. Pero él negó otra vez, jurando, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, que por allí dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cantara el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente, hermano.